Muy buenos días. Esta mañana a las 10 en punto, Leire Díez, la conocida como fontanera del Partido Socialista, ha aparecido ante los medios de comunicación en el Hotel Novotel de Madrid. Lo hacía tras una semana de creciente presión política, también presión mediática, después de esa implicación en el escándalo de los audios de la UCO. Comparecía después de haber pactado con el PSOE su baja voluntaria como militante, un gesto que, lejos de disipar las dudas, ha abierto nuevas preguntas. La autodenominada periodista ha hablado durante apenas unos 10 minutos y en todo ese tiempo ha intentado justificar sus reuniones con empresarios investigados por corrupción como Víctor de Aldama o Koldo García, asegurando que todo formaba parte de una investigación para un libro. Ha insistido, no en una ocasión, sino varias veces, en que era simplemente periodismo de investigación, pero sus explicaciones han sido escasas, inconcretas y sobre todo muy poco convincentes. Lo más llamativo ha ocurrido al final de su comparecencia, cuando Leire Díez ha terminado de leer sus papeles. Ha hecho su aparición, atención, Víctor de Aldama, uno de los protagonistas del llamado caso Hidrocarburos. A su entrada, Díez ha abandonado el lugar apresuradamente. El empresario se ha dirigido a ella preguntándole que por qué no dice la verdad. Acto seguido ha intentado seguirla y ha sido entonces cuando el empresario Javier Pérez Dolcet, también presente en esta sala, ha intervenido para escoltar a Díez, empujando a Aldama para frenar su avance. El episodio ha provocado un gran revuelo y ha dejado más sombras que certezas. Antes de su intervención, Leire Díez había estado sentada en la sala durante unos 25 minutos sin hablar, mirando fijamente a los periodistas. Una escena inusual que ya auguraba la tensión del momento, aunque la tranquilidad que mostraba antes se esfumaba después con esa aparición de Aldama. Fuera, en los pasillos del hotel, el considerado nexo corruptor de la trama lanzaba esta advertencia: se van a enterar también Santos Cerdán y también el resto de miembros socialistas como Santos Cerdán o el presidente del gobierno, de lo que va a salir. Una amenaza que agrava todavía más el clima político. Leire Díez niega rotundamente haber actuado como emisaria del Partido Socialista. Sin embargo, su agenda demuestra encuentros con figuras clave del partido, incluida con Mercedes González, la directora de la Guardia Civil, en plena investigación de la UCO. Su papel sigue siendo como mínimo opaco. Mientras tanto, las consecuencias políticas no se han hecho esperar. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha pedido un adelanto electoral. Considera que los escándalos de corrupción que rodean al gobierno de Sánchez arrastran también a los territorios. Paje habla ya de un laberinto sin salida para el Partido Socialista y pide a sus compañeros de partido responsabilidad y cordura. En resumen, lo que esta mañana se presentaba con una rueda de prensa para dar explicaciones ha terminado por ser otro capítulo más de confusión, de tensión y, si me lo permiten, de show mediático. Leire Díez asegura que todo formaba parte de un libro, pero muchos se preguntan si no era en realidad otro capítulo de un guión político que aún no ha terminado de escribirse. A esta hora, Mercedes González, la directora de la Guardia Civil, guarda silencio, el mismo silencio que hasta ahora también mantiene Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que sigue sin dar la cara ante los medios de comunicación. Muy buenos días. Hoy es miércoles, día 4 de junio, ya me quedaba yo atrás en esta semana. Celebramos en el santoral del día de hoy Santa Noemí y Santa Ruth. Muchísimos asuntos de los que hablar en esta mañana, pero sobre todo la imagen del día era esa que estaban viendo en sus pantallas, la de esa comparecencia de Leire Díez, que ha terminado precisamente con ese espectáculo, con la fontanera, considerada fontanera del Partido Socialista, levantándose y yéndose tras la aparición de forma sorprendente de Víctor de Aldama. Leire Díez, que salía escoltada por el empresario Javier Pérez Dolcet. A esta hora, la última hora que nos llega, es que inmediatamente después de ese momento, Leire Díez estaba muy nerviosa en su interior, en el interior de ese hotel, en el Novotel situado en la zona de O'Donnell en Madrid, con diferentes agentes de la policía, y que iba a denunciar a Víctor de Aldama por acoso, a lo que Víctor de Aldama ha respondido a través de otro medio de comunicación diciendo que le da absolutamente
igual. Un espectáculo más en este show, lo que viene a ser ya la política española. José María Francas, no sé cómo lo has visto. Muy buenos días. Bueno, lo he visto con perplejidad, pero en fin, como eso no ha hecho más que empezar, y estamos creo que en el segundo acto, porque el primer acto ha sido el paseo televisivo del empresario. Ahora viene el segundo acto, que es esto, más el paseo televisivo de esta señora, que supongo que va a empezar de inmediato. Entonces habrá la posibilidad de la respuesta del empresario. Supongo que habrá un cuarto acto, que será Aldama, que también querrá intervenir. O sea, tenemos entretenimiento para rato y mientras tanto Sánchez en la Moncloa. Pero yo estoy perplejo, pero no por esto, sino por lo que va a pasar este fin de semana. Este fin de semana, que había más o menos la esperanza de que el tal Pedro Sánchez, al cual no entiendo por qué aguantan los suyos, porque realmente es una rémora para el Partido Socialista, como bien ha manifestado hoy Emiliano García Paje, de aquella manera que lo hace él, pero que claramente es una especie de exocet en la línea de flotación del PSOE, que se lo va a llevar por delante. Este fin de semana muchos esperábamos que la actuación de la oposición hiciera peligrar su silla, de manera que se sintiera incómodo y que se planteara la posibilidad de salir por piernas, como hizo de Paiporta. Pero me da la sensación de que puede ocurrir lo contrario. O sea, que el caos que ahora mismo me parece, en mi opinión, que no será compartida por casi nadie del PP ni nadie de Vox, pero es mi opinión, pues van a conseguir que el lunes esté más tranquilo. ¿Cómo se consigue eso? Pues mira, esta mañana he oído un titular que igual has oído tú, creo que lo hemos dado nosotros también, sí. Que es el Sánchez o el PSOE cede ante el PP en la conferencia de presidentes. Más erróneo que ese titular no hay ninguno. O sea, el PP cede ante Sánchez en la conferencia de presidentes, porque el que en vez de tratar 5 temas trates 16, es decir, no trates ninguno, da igual. Lo que se busca ahí no es solucionar temas, lo que se busca ahí es una fotografía de que papá Sánchez coge a los hijitos y resulta que los hijitos del PP van a estar todos juntitos con papá Sánchez. Con lo cual, si discuten de los menas, de los no menas, da absolutamente igual, es pura anécdota, no sirve para nada. O sea, van a claudicar una vez más y claro, el contraste de eso con montar una manifestación con ese señor el domingo o el sábado, ya no sé ni cuándo es, para decir que mafia o democracia, pues tiene su delito. Pero claro que la manifestación de mafia o democracia la haga la mitad de oposición, tiene otra parte de delito. Con lo cual, ¿qué veremos este fin de semana? Cómo el PP se somete a Pedro Sánchez y cómo el PP y Vox no son capaces de juntarse para ir contra Sánchez. Felicidades, Pedro, creo que vas a ganar. Nos acompaña también Arturo Moreno. Te pido también una primera valoración de esto. Pues mira, que la verdad a mí esto me parece un poco, como ha dicho muy bien, política espectáculo, ¿no? Tampoco le doy más relevancia que no me parece que sea un personaje demasiado importante esta Leire Díez, me parece más bien una enredadora, la clásica política que está alrededor de los partidos de los partidos políticos, en este caso el Partido Socialista, y que bueno, lo relevante de ella es que ofrecía beneficios beneficios penales o beneficios fiscales a personas que estaban claramente implicadas en la trama de los hidrocarburos, a cambio de que le facilitasen información a través de las llamadas cloacas sobre los agentes policiales o de la Guardia Civil que están adscritos a la unidad a la UCO, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el delito, ¿no? Entonces, pues el Partido Popular ha puesto una querella por 4 delitos que son bastante claros, que son cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y organización criminal. Y es a lo que verdaderamente nos tenemos que referir. Que haya pactado su baja voluntaria con Ferraz o no, pues es un tema que sinceramente desde el punto de la opinión pública nos da igual. Aquí lo importante es decir que España es un país secuestrado por un gobierno sin contención moral, ¿no? Es un gobierno que ha puesto una bomba lapa
al corazón de la democracia española, y donde ya prácticamente ha desaparecido la separación de poderes, la independencia judicial. Estamos asistiendo a una mutación constitucional de hecho, es decir, sin reformar la Constitución se está cambiando, como se ve muy claramente en la ley de amnistía. Se está vulnerando el principio de legalidad, es decir, se corrigen a los tribunales, y en este caso al Tribunal Supremo, en una sentencia impecable sobre el intento golpista, o sea, el golpismo que ocurrió el 1 de octubre en Cataluña del 2017, y se corrige esa sentencia por una vía absolutamente surrecticia, por un tribunal político, que es el gran cancerbero de Pedro Sánchez, son él y el fiscal general del Estado y Félix Bolaños, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso es lo que me preocupa, la demolición del edificio constitucional, ¿no? Yo creo que es y el asalto del Estado, el asalto al Estado por parte de un grupo, de una banda de personajes bastante siniestros que utilizan el pillaje y la rapiña, y que son, sinceramente, yo los veo como una banda de arribistas, de advenedizos, de gente sin principios y sin ningún valor, que lo único que son unos trepas, unos oportunistas que se quieren hacer con el botín del Estado para mejorar su estatus social. Es decir, y entonces el señor Sánchez no va a disolver las Cortes, porque el señor Sánchez sabe que si las disuelve pierde, se agarrará a esto también, con perdón, como una lapa, y sus socios tampoco se han visto en igual. Cuidado, empieza a haber ya desgaste de los socios en las encuestas que empiezan a aparecer. Perdón. Hombre, es que es sorprendente, desde luego si les parece lo analizaremos, que Emiliano García Paje no lo ha confirmado él, no lo ha escrito él a través de las redes sociales como tal, pero después de escuchar a Leire Díez y de ver estos momentos, esta secuencia al completo, que ha solicitado directamente elecciones generales, porque todo el mundo, y así lo ha trasladado en base a fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, que todo el mundo se piensa que quien está detrás de todo esto es Pedro Sánchez, que le duele el Partido Socialista y que deben reflexionar. Esto es lo que decía esta mañana Leire Díez. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Trabajo que llevo desarrollando durante varios años para publicar un libro que versará sobre los estragos del falso patriotismo y que tendrá que ver también, como ya he dicho en ocasiones, con la trama de los hidrocarburos. Pero curiosamente se me ha conocido fruto de un vídeo, de una grabación ilegal. En todo caso, sí quiero precisar que mi participación, que fue activa, tenía un objetivo: confirmar la información que había obtenido sobre la relación de afectados por la causa con algunos servidores públicos. Deseo, de otro lado, dejar claro que mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Y lo voy a repetir las veces que haga falta. De nadie ni de representación de nadie. Ayer solicité mi baja voluntaria y temporal, espero, del Partido Socialista. Y permitidme que termine con una cosa: ni fontanera ni cobarde. Pues después de terminar con esa cosa que dice Leire Díez, ha aparecido Víctor de Aldama, aunque esto se lo mostraremos a lo largo del programa de hoy. Primero, una pausa de publicidad y a la vuelta, el economista e historiador Ramón Tamames, al que le preguntaremos cómo está viendo el panorama actual 2 años después, lo recordarán todos ustedes, de aquella moción de censura. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor, que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar.
Ya estamos de vuelta en Dando Caña. Enseguida avanzamos con el programa. Seguimos en directo, pero antes nos acompaña ya en esta, iba a decir esta mesa, este plato, don Julio Eriza. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenísimos días. La verdad es que estoy desorientado ya. Pues no sé. Así nos hemos quedado todos después de la comparecencia de esta mañana. No sé cómo lo has visto tú. La montaña parió un ratón. Aquí va todo el mundo a defender lo suyo. La verdad y la mentira son difícilmente distinguibles, pero nosotros tenemos el interés periodístico, que es lo que nos toca en esta casa, hacer periodismo, de traer a los protagonistas si podemos. ¿Ya lo podemos avanzar? Aunque me asombra que quieran venir aquí, pero bueno, están dispuestos. ¿Lo podemos avanzar ya entonces? Parece que Leire estará esta noche en el Gato al Agua. La considerada fontanera del Partido Socialista esta noche en el Gato al Agua con José Javier Esparza. No, y contigo, y con Horcajo y conmigo. Así que vamos a ver qué nos quiere contar, porque yo de verdad que estoy perplejo. Le vamos a preguntar muchas cosas, desde luego. Todas las que podamos. Sobre todo porque ella insiste, o así la hemos escuchado esta mañana, ella insiste en que realizaba un trabajo de investigación como periodista, pero desde luego no sé si como periodista se puede llegar a ofrecer un pacto con la Fiscalía. Se lo preguntaremos esta noche. Salvo que todo sea una obra de teatro. También. Una performance, ¿no? Porque es que es verdaderamente complicado. Yo creo que esta noche nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por explicar a la gente un poco el cuadro grande, ¿no? El escenario. Sí, el escenario y quiénes están ahí y por qué y lo que hay detrás, pues probablemente es que todavía no lo vamos a saber. Se acabará sabiendo, ¿no? No todo, porque alrededor de las cloacas del Estado hay tantas cosas y tantos personajillos, gente con una pistola al cinto que se creen que son reyes o que son todopoderosos. Luego nadie es casi nada. Pero bueno, pero por lo menos que sepamos qué está pasando, qué rayos está pasando, y sobre todo yo sí que tendría como objetivo que de una puñetera vez las leyes se cumplan, y cuando un policía quiere hacer una investigación que esté digamos, con una tutela judicial efectiva. Claro. ¿Es lo que quieres decir, no? Sí, que haya un juez que esté avalando esa actuación, conociéndola, permitiéndola, avalándola. No puede ser que haya gente en la policía, en la Guardia Civil, en el CNI, no sé qué, que cojan y por su cuenta decidan ir contra una persona, contra un grupo, Pues eso no puede ser. Luego hablaremos, don Julio, si le parece de ello, pero antes te veo con un libro entre las manos que se llama Pentagonía. Bueno, vamos a ver. Que es de Ramón Si Tamames. no se habla de mi libro, yo como... Umbral. Como aquel, ¿no? ¿Como quién? Umbral era, ¿no? Umbral, me voy. Me marcho. Don Ramón Tamames, muy buenos días. Es un Yo placer. era muy amigo de Umbral. Lo pasábamos en grande cuando estábamos juntos. Es un placer tenerle hoy Muchas aquí. gracias. Enseguida Para mí le también. preguntaré por el contenido de este libro, Pentagonía. Me sugiere muchas cosas el nombre del mismo, enseguida le pregunto por ello. Pero antes, es que han pasado ya 2 años. ¿Quién lo diría? De aquella moción de censura que usted también protagonizó, Sí. que fue un actor clave. No sé si España considera que ha cambiado realmente desde entonces, si ha empeorado, o si seguimos bailando sobre ese mismo tablero, aunque con unos peones un tanto diferentes, ¿no? Bueno, yo creo que estamos peor. Políticamente estamos mucho peor. El gobierno está mucho más acabado. Cuando yo intervine en la moción de censura, le dije a Sánchez que tenía el síndrome de la Moncloa y que me preguntó no sé quién, ¿y qué es ese síndrome? Pues el pensar que lo hago muy bien porque estoy rodeado de encandiladores que lo único que hacen es elogiarle, claro. Y luego además le dije que era un autócrata, que cada vez tenía más poder y que iba cegando las instituciones. Entonces el Instituto de Estadística, el Consejo General, el Tribunal Constitucional estaba a punto, en fin, iba cubriendo todo. Aún no había llegado al Banco de España, que es quizás la nota más sensible para los economistas. Está convirtiendo el Banco de España en una especie de junta de tasas para verificar una serie de ideas suyas y de su colega que le ha puesto allí, que es un ordeno y mando. No tiene sentido, aunque diga que reúne a mucha gente y discute,
tiene un sentido autoritario ese señor, quiere imponer un fondo de pensiones a la fuerza y es un disparate. Aquel día verbalizó cuáles eran, a su juicio, los grandes males estructurales del país. No sé si considera que alguien ha podido tomar nota en estos años o que más bien lo suyo fue predicar en el desierto. No, yo creo que es la corrupción. La corrupción es total. Cuando estuve en la moción de censura no se había llegado todavía al hermanito en Badajoz. Claro, no se había llegado. Pero eso es una cosa que no se vio ni siquiera con Serrano Súñer, porque a Serrano Súñer cuando empezó a hacerlo mal le echó Franco, definitivamente. Cuando vio que le quería meter en la guerra con Alemania, le quitó. Y en cambio aquí este hombre no solamente no le quitan, la ha convertido en una personalidad y promueve un desastre en el Partido Socialista de Extremadura, donde la gente se toma el aforado como la impunidad. Bueno, y tampoco estaba la señora de Sánchez, Begoña Gómez, no estaba, y ha convertido la Moncloa en una especie de despacho de parabienes para sí misma, una gran socióloga, una gran economista, unos cursos de verano, no sé qué, todo financiado copiosamente. Y luego además pues tráfico de influencias en grandes empresas que procuran favores del Estado. Eso no se había visto nunca. A Franco tenía a su mujer, la llamaba la gente la Collares o los Dientes o no sé qué, doña Carmen, pero nunca se habló de que estuviera vendiendo el carbón de Asturias por su cuenta o que tuviera negocios de esto y lo otro. Es una vergüenza. Y además se está convirtiendo normal esa situación de asalto al poder y al dinero. Tampoco se había visto nunca, usted quizás lo recuerde, tiene mucha más experiencia en toda la historia de la democracia, pero ciertas argucias, el retorcimiento de la ley, del reglamento y del marco que nos recoge a todos, que es la Constitución, y llama mucho la atención porque estos días hemos estado leyendo cuál va a ser el argumento del Tribunal Constitucional para avalar esa ley de amnistía. No sé cómo valora precisamente ese argumento de que se puede hacer y legislar todo aquello que la Constitución no prohíba de manera explícita. Mire, antiguamente en España había un economista cuyo nombre tengo ahora en la punta de la lengua, que al cabo de cada recurso, cada ley, cada reglamento, ponía el nombre de la persona interesada, en los años primeros del siglo XX. Hoy se podría hacer lo mismo, es decir, poner las personas que están coaccionando y consiguiendo los favores del Estado, las ventajas. Toda esa corrupción se puede ordenar, está ordenada, supongo que habrá en los partidos políticos de la oposición, y solamente hay dos en realidad, pues un registro de todo eso. Bueno, eso no se había visto nunca, tal acúmulo de fraudes de ley, por ejemplo, el fraude de ley de Badajoz. Es una especie de tomadura de pelo. La ley de amnistía, bueno, con nombres y apellidos, es para salvar de una vez a un especulador y a un delincuente como es el señor de Junts por Cataluña, ¿no? ¿Cómo se llama? Carles Puigdemont. Puigdemont, Bueno, sí. Para los amigos Puigdemont, para los amigos Puig. En definitiva, se han apropiado del aparato del Estado y se están apropiando del lenguaje jurídico y están cambiando la Constitución sin pasar por el título 10º de reforma de la Constitución, que es muy complicado para que no se hagan estas cosas, pero si el Tribunal Constitucional no pone un veto y además ya no se admite ni siquiera la crítica del Supremo, pues entonces estamos perdidos. Mira, yo he citado el artículo 8 de la Constitución, que no cita casi nadie, y son las facultades de las Fuerzas Armadas. Dice que las facultades de las Fuerzas Armadas es la defensa de la integridad territorial, la independencia, el orden constitucional. Y dice que eso lo decidirá el rey. Se supone que lo decidirá el rey porque en las Fuerzas Armadas el comandante supremo es el rey. Pero no lo dice, y dice se desarrollará esta ley oportunamente. No se ha desarrollado. Es
la cláusula más importante de la monarquía parlamentaria en la Constitución, y la gente no habla de ello porque tienen como miedo a una intervención militar. No, señor, es una intervención que tendría que ser de restablezca usted la Constitución y no la tergiverse más, por favor. En este panorama, y ya le dejo a Julio, ¿qué necesitamos? ¿Unas nuevas elecciones o quizás una nueva conciencia? Porque hay muchos que se temen, muchos que nos tememos que volver a acudir a las urnas no va a cambiar mucho el panorama español. ¿Cómo? Perdóname, porque estaba pensando... Si necesitamos unas elecciones o si realmente necesitamos un cambio en la forma de pensar de la sociedad, una nueva conciencia. No, la sociedad piensa lo suyo. Lo que pasa es que el arte que ha tenido, el arte maléfico que ha tenido Sánchez, es unir a separatistas con antisistema, con los incómodos del M16 o del M15, no me acuerdo, etcétera. Los ha unido a todos artísticamente y confluyen una serie de elementos completamente distintos, pero le dan un poder personal total. Y naturalmente luego tiene que pagar todo eso. Pero quiero deciros una cosa antes que te vayas, porque creo que te vas a ir. No me voy, no me voy. Bueno, que el miércoles 22 presento el libro. Eso es. Julio, ¿puedes mostrarlo al personal? Están ya enfocando porque tenemos la Lo portada tenemos digitalizado. Bueno, muy Está bien. Se ve mucho mejor Entonces, que Julio lo vaya a el enseñar. miércoles 22 a las 7 de Eso la es. tarde en el auditorio de la Mutua Madrileña presento el libro. Estarán conmigo, ¿sabes quién? Cuartango, Sí. que es un gran literato. Pedro estupendo. Y luego también estará Tom Burns Marañón. Me encontré con él el otro día. ¿Verdad que son Con buenos? Tom, está fantástico. A las 7 de la tarde en la Mutua Muy se bien. entra por la calle de Para el lado. Eduardo Dato 20. Eso es. Que es del Paseo del Cine Antiguo. En Pueden la casa. escribirme a mi correo electrónico, que es ramontamames, todo seguido, @castellana100, 100 con letra, todo seguido, .com. Allí pueden inscribirse en la sesión de la tarde, que yo creo que va a ser buena porque hay buenos oradores. Luego se lo recordamos a los espectadores, con la el dirección número del y correo, todo. el día 25. 22. El día 22. Ah, perdón, día 22. el día 11, día 11. El día 11, martes. Miércoles 11. Miércoles 11. ramontamames, Miércoles @castellana100 con letra.com. Con letra quiero decir el 100. Castellana 100. Tengo el libro entre las manos. Ramón Tamames, Pentagonía, acta final. Y hay un delicioso prólogo de Juan Manuel de Prada, Estupendo, que te pone por las nubes. estupendo. El libro es muy sugestivo, sobre todo el índice. Tienes Claro. el resumen en la contraportada de lo que Sí, dijo. sí, pero que el índice me parece enormemente interesante. Pero sobre todo hay un epígrafe que me ha hecho mucha gracia, porque tú haces referencia al Instituto de Estadística, al Instituto Nacional de Estadística, que dice que hay unos 470.000 personas nonagenarias en España, que Sí. tienen 90 años. Sí, que me quedan 4 años. Y que tú dices que te quedan 4.2 años, si Dios quiere, claro, eso siempre, pero que estadísticamente tienes 4.2 años y por tanto tú no tienes por qué despedirte ni tiene por qué ser el último libro. Pero un nonagenario ve las cosas muy diferentes a un cuarentón o a un cincuentón. ¿Qué ve diferente un nonagenario, Ramón? ¿Cómo ves la vida una vez pasados Pues mira, 90 años? Mira, primero la gratitud. La gratitud de poder haber tenido 92 años para ver el mundo. Prácticamente he estado en todas partes, he sido muy viajero. Soy viajero, pero ya no tanto, claro. Y luego poder haber experimentado tantas cuestiones diferentes. La economía, la política, la ciencia, matemática, en la economía, etcétera, etcétera. Todo eso me ha ido llenando de disfrute personal. Claro, el que no sabe no disfruta de las secuencias de la vida, decía no sé quién. Entonces, eso es la gratitud. Y luego, pues, ver las cosas
con una cierta relatividad. Cuando dicen se está destruyendo España, digo, hombre, estamos en un momento difícil, pero España no se destruye. Se separa Cataluña. Hombre, pues Cataluña lo ha intentado separarse 11 veces, que tengo contadas en un libro, desde el compromiso de Caspe en 1412, y Cataluña no se separa porque la mayoría siempre quieren estar con España. Hombre, pues se muere la sociedad española porque la demografía es negativa. Y digo, pues tampoco, porque estamos teniendo la devolución del imperio. Dicho así, los inmigrantes iberoamericanos que están llegando están ayudando a mantener España en población creciente, que vamos a ser 50 millones el año que viene. Pues 92 años es un disfrute. Disfrute con algunos sinsabores, con muchas alegrías, con dificultades y siempre buscando aprender. En otro punto del libro, bueno, yo siempre, vamos, lo considero así y lo pienso así. Aquí vienen dos tipos de personas. Los que solo hablan de ellos mismos, si pueden traerle un vaso de agua a don Ramón. Los que solo hablan de ellos mismos y vienen aquí y te dicen, pues estoy así, me pasa, quiero esto. O los que también te preguntan, ¿qué tal estás tú? Y Ramón Tamames es de los que se interesan por cómo está el otro. Y cuando hablas de... Hay un punto en el que hablas de egolatría y longevidad. Sí. Tú ególatra lo eres. Sí, mucho. La mayor parte de los hombres somos ególatras y vanidosos. ¿Qué remedio? Si no nos hace caso nadie, pues tenemos que intentarlo nosotros mismos. Haces ahí además, hablas de José Luis del Guti, ¿te acuerdas de José Luis Gutiérrez? Sí, hombre. Le decía aquello de, oye Ramón, ¿por qué la gente no me trata bien? Digo, porque eres un ególatra. Sí. Dice, ¿y eso? Digo, pues que siempre quieres que hablen de ti y la gente se cansa. Dice, pues lo mío no es egolatría. ¿Tengo manía persecutoria? Es que hay muchos que me persiguen. Sí, sí, sí. Es que el libro, para que se hagan ustedes una idea, esta Pentagonía, acta final, no es un libro de economía, como yo intuí cuando me dijeron, Ramón Tamames saca otro libro, y digo, pues hablará de economía. Pues también habla de economía, sí, un poco, sí. Pero habla de vida, habla de su vida, habla de su visión de la vida, de su visión del hombre, hablas del Papa Francisco, hablas de la Iglesia, hablas... La entrevista que le hice al Papa Francisco. Gracias. Hablas de muchas cosas que son, bueno, que no son económicas, que no son finanzas ni economía, que son la visión de una persona que ha vivido mucho y que has vivido de forma muy, muy tolerante ante los demás, ante las posiciones de los demás. Has echado más pomada que acíbar en las heridas, ¿no? Bueno, yo he criticado muchas cosas. Por ejemplo, en la moción de censura, pues estoy de acuerdo con un historiador británico que dijo que la guerra civil en España empezó en 1934. Que el golpe que dio el PSOE contra la República, el Partido Socialista Obrero Español, encargando armas, municiones, excursiones para preparar una guerra contra la República, eso no hay que olvidarlo. Y allí nacieron unos rencores que no se pudieron resolver hasta que empezó la posible solución terrible, fue la guerra civil. Pero la guerra civil empieza en el 34. Y luego, pues otras cosas. Por ejemplo, decir que Franco lo hizo todo mal. Pues Franco es un criminal de guerra porque después de la guerra fusiló a 60.000 personas que yo tengo censadas. Pero el desarrollo económico al 7% anual, 13 años, con un crecimiento de 2 veces y media la renta nacional y la clase medias, eso lo ha hecho el desarrollismo franquista, que ha facilitado mucho la transición. O sea, hay que reconocer los méritos y las desventuras. Yo creo que no se puede ahora reconstruir la historia de España como si el PSOE hubiera ganado la guerra, no. Indalecio la perdió. Largo Caballero. Largo Caballero era el Lenin español
que iba a hacer la revolución y se cargó la República lo primero, antes que Franco. Oye, hablas de cómo conseguir una vida más larga. Hombre, yo tanto como eso no, eso Pero se lo dejo. lo mencionas en un... Se lo dejo a Cajal, la vida a los 80 años, y se lo dejo a otro colega de la academia, la vida a los 90 años. Yo no he escrito ahí un capítulo, sí, es sobre la longevidad. Eso es. Y la longevidad, yo creo que hay que buscar la longevidad que sea productiva, que sigas pensando, que sigas viendo, que sigas trabajando vegetativamente. ¿Para qué queremos llegar a los 120 años si estaremos como vegetales? Percibiendo el aire, expulsando el CO2, pero vegetales. Una longevidad de pensamiento, ¿no? Lo que pasa es que hay un movimiento muy fuerte de muerte contra la muerte que dicen que llegaremos a ser inmortales. Yo personalmente no lo creo. Y la media tampoco lo va a llegar, porque además a partir de los 60 años todo empieza a flaquear. Oye, ¿y en la vida de un nonagenario aparece Dios? Bueno, Dios yo lo busqué a través del universo. Como sabes, mi libro más interesante a mi gusto, y algunos me lo han dicho también, es Buscando a Dios en el universo. Y de momento no lo he encontrado, te digo la verdad, pero lo intuyo. Porque yo lo que creo es que el universo se ha preparado con la función antrópica para la llegada del hombre sapiens y que sepa lo que es la naturaleza, el universo y lo explique todo. Y de esas estamos. Si no, no tiene sentido nada. ¿Por qué estamos aquí? Pues para demostrar lo que se puede hacer. La historia del universo. Y bueno, Dios parlante y atendiendo a nuestros ruegos, eso es dudoso, pero tampoco imposible. Y a mí cuando me dicen, no hay otra vida, digo, ¿y esta que usted ve es tan normal? Un bípedo en un rincón lejano de una galaxia que es la Vía Láctea olvidada en la inmensidad de millones y billones de galaxias. Bueno, se puede creer cualquier cosa. Y decía uno, ahora que he dejado de creer en Dios, ya no creo en nada, estoy perdido. Bueno, Dios, aunque hubiera sido inventado, si existe como invención, es de lo más útil, porque es el juez, es el sabio, es el padre, es el respeto que debemos tener a una inteligencia superior quizá. ¿Es el final la muerte para ti? Yo lo veo como una experiencia. Indudablemente, los encuentros cerca de la muerte, esos ECM que están tan de moda, médicos en todas partes, que dicen que hay algo que nos esperan después de un túnel con unas luces y tal, eso es producto de unas toxinas en el cerebro en el momento final, o es la realidad, el comienzo de una segunda vida. Bueno, los científicos dicen que están divididos, pero en cualquier caso, si hay otra experiencia será interesante. Ahora, concebirla como, que sabemos, es el secreto mejor guardado. Ramón, Donald Trump. Se cree un enviado de Dios. Y eso lo explica todo. Él antepone su pensamiento por encima del poder que tiene, porque piensa que es un delegado de Dios para reformar a los Estados Unidos y el mundo entero. Ucrania, Gran Bretaña y Francia, ¿guerra o paz? Gran Bretaña y Francia no quieren dejar de ser imperios ya muy frustrados, evidentemente. Ahora Inglaterra encarga 12 submarinos atómicos. ¡Qué disparate! Yo creo que el darle la cruz de no sé qué, de Juste, sí, a Borrell, no me ha gustado. No me ha gustado porque los funcionarios de la Unión Europea lo que tienen que tener delante de todo es la Carta de Schuman del año 50. Y ahí está un tratado de paz, no una preparación para la guerra. La señora von der Leyen y el portugués de turno
en la cabeza de la Unión Europea no me gustan nada. Son unos armamentistas. Hay que buscar la paz y se puede encontrar, incluso con Putin. Pero no lo han intentado a fondo y han empezado a aumentar gastos militares de una manera desaforada e inútil, y además con ridículo al final lo tendremos. 700.000 millones para construir según dice el propio canciller alemán, para construir un formidable ejército alemán. ¿Qué te sugiere que construyan un formidable ejército alemán? Se puede oír el ronroneo de los aviones de Göring o los Panzer de, ¿cómo se llamaba aquel? No me acuerdo. El gran director de los tanques. El mariscal, siempre. Ahora nos acordaremos. Sí. Rommel. Rommel en el norte de los África. tanques, sí. Sí, fue eso exactamente. Entonces, a mí me parece que, hombre, los nazis no van a volver a nacer, pero el militarismo en Alemania se va a extender y no es nada recomendable. Ya hemos tenido 3 guerras por Alemania. El Papa Francisco, en esa entrevista que mencionas... La mantuve muy en secreto durante mucho tiempo, pero ahora creo que puedo hablar libremente. Hazme un minuto Se le pedía al cardenal Osoro que le enviara una carta y le diera un libro que yo había preparado, el de Buscando a Dios en el Universo, y tuve una respuesta al año así para la posible entrevista que fue inolvidable, inolvidable, está reflejada en el libro. Y en Roma no cabe duda de que se respira en la biblioteca del Vaticano, se respira un aire diferente. Y no digamos en la Capilla Sixtina. Ante el juicio final, sobre todo. Bueno, en este libro también habla de los elementos de la verdadera eternidad. No sé si en ese sentido le enviaría un mensaje claro a las generaciones, a los jóvenes que no recuerdan ya que fue la transición. Bueno, no es eternidad, desde hace 40 años y es un suceso en un país concreto que para ese país tiene mucha importancia, pero no es tampoco el descubrimiento de América y lo que vino después de la historia de un imperio que duró 4 siglos, ¿no? Es otra cosa. Ahora, la enseñanza de la historia no está bien en España, lo dicen todos los historiadores, y con esto de la memoria democrática, inventarse la historia de un país es un disparate. Y quitar los monumentos, según eso tendríamos que quitar a Fernando VII, definitivamente, que fue un ministro desastroso, ¿no? O a Carlos alguno por ser hechizado, o a Felipe V porque estaba medio loco, y a Juana ya la quitaron, Juana la loca. A mí me parece que la historia es de los historiadores, que estudian, que trabajan y que llegan a conclusiones. Pero eso de que llegue Rodríguez, ¿cómo se llama? Rodríguez, el presidente anterior, Rodríguez Zapatero, y se invente todo eso, la memoria democrática, y ahora incluso lo refuerce y empiecen a mover los muertos por aquí y por allá. Bueno, porque está el señor, y decías tú antes, Largo Caballero, está en la Castellana. Ahí está Es uno de los culpables de la guerra civil. Esa escultura no debería seguir allí. Más que Franco, porque Franco se unió al final, pero este la estuvo preparando cuando le llamaban el Lenin español, que le gustaba mucho. Pregúntale al alcalde Almeida por qué mantiene allí la escultura de Largo Caballero. Eso es. O no ha querido revocar el nombre de Capitanaya que fue cambiado por poeta Joan Maragall. Sí, señor, allí viví... Cuando lo había prometido que iba a cambiar eso. Viví en el Aviador allá y luego visité la zona aquella donde abastecía en el monasterio aquel, y ese hombre, un respeto, murió cumpliendo con una función humanística que era alimentar a la gente que estaba cercada. Bueno, pues no pasa nada, se le quita y tal y cual. Y se pone a Maragall, que bien, a los madrileños Maragall no les dice gran cosa, ¿no? Es un gran poeta, pero no... La Oda a España. No para sustituirme. La Oda a España. Tampoco estuvo bien sustituir al poeta La Calle Lista
por Ortega y Gasset, no estuvo bien, pero Ortega y Gasset es alguien. Efectivamente. Y bueno, y Lista también lo era. Oye, vamos a ver, 92 años, una lucidez que poca gente tiene, una memoria de elefante. ¿Cuál es el secreto, Ramón? ¿Qué? ¿Cuál es tu secreto? Los genes. Los genes. Ni la alimentación, ni el ejercicio físico. La cultura que uno va tomando con los viajes, los trabajos, todo lo demás, eso ayuda mucho. Pero sobre todo la sensación de querer hacer algo que sea útil y que sea un recuerdo. Por ejemplo, mis libros sobre, qué sé yo, sobre Hernán Cortés, gigante de la historia, o mi libro Una idea de España, o mi trabajo La estructura económica de España, con 26 ediciones a lo largo de casi 70 años. Es el único libro en España con 70 años de edad que vive. El primer libro de economía que yo leí en la Universidad de Navarra, el primero de Derecho. Madre mía, qué recuerdos. Oye, aunque sea una pincelada, leíamos en El País el otro día que entre los 18 años y los 44, Vox es el partido que tiene más intención de voto. Es decir, la juventud hoy en España, entre 18 y 24, con amplio margen, hasta los 35, Vox sigue siendo el que tiene más intención de voto, pero es que ahora ya es a los 44 años. Es decir, la gente joven se va incorporando a las ideas de Vox. Bueno, y no, se te ha olvidado una cosa, que ya es más popular que Feijóo. En nota... Santiago Abascal, ¿te refieres? Sí, Santiago Abascal. Entonces a mí me parece que esto es un poco el conjunto de deficiencias de Feijóo. Feijóo ha estado comiendo en mi casa con unos amigos de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el año antepasado, me parece, y la impresión que tuvimos fue buena, pero es que estar 2 años o 3 ya, no sé cuántas, de brega es muy duro, eso hay que reconocerlo. Pero le falta en estos momentos la sensación de ganador. Y eso cómo lo va a conseguir, no sé. Tampoco Santiago Abascal va a ser ganador, porque con ese partido no llegará nunca a dominar. No va a ser el partido del trabajo llamado así nazi en Alemania, que ganó con votos, los votos de von Papen, naturalmente también, que le dio los votos a Hitler. Pero en el caso de España una situación como esa no se puede producir. Está el país de otra forma, estamos en Europa, estamos en una sociedad que quiere ser libre. A mí me parece que Vox tiene un límite y lo que pasa es que Feijóo necesita a Vox, inevitablemente, si quiere gobernar un día. Entonces Vox, yo hice la moción de censura por el apoyo de los 52 diputados de Vox, no de Vox el partido, sino de los diputados. Dije mis condiciones, que era decir lo que yo pensaba, y se me aceptó todo. Estuvo a punto de romperse el proyecto con una visita que me hizo un periodista del País, Miguel González, muy dura. Y yo le respondí también muy dura de que yo no estaba en Vox, etc. Y fue tremenda esa entrevista. Y fue Santiago Abascal y le dice, se ha encomendado esta función y se va a hacer. Pues naturalmente ya teníamos un acuerdo de hacerlo. Luego que cada uno lo interprete como quiera. Vamos a tener que dejarlo aquí porque se nos agota el tiempo, aunque nos encantaría seguir charlando en los próximos minutos con usted. E invitamos a nuestros espectadores a que se hagan con este libro, con Pentagonía, que no es desde luego ni un testamento ni una novela, sino más bien una especie de senda que presenta el miércoles día 11 en la Mutua. Se accede por la calle Eduardo Dato número 20. Eduardo Dato número 20. Y además pueden escribir un correo electrónico para acudir a ramontamames@castellana100.com. Exactamente, para inscribirse y poder ir a la conferencia, que estarán también Pedro G. Cuartango Tom Berns y Tom Barnes. Pedro G. Cuartango.
Un Pues placer allí nos escucharte veremos. y tenerte con nosotros. Julio, ¿tu nombre? Alba. Alba. Alba de Torremis. Alba, muchas gracias. Alba de Gracias, Lugo. Julio. Alba de Lugo. Ha sido un placer. Un Gracias, placer. Ramón. Y nosotros nos vamos rápidamente a una breve pausa de publicidad, unos minutos, y a la vuelta ya hablamos y debatimos en la mesa no solo de los asuntos de actualidad, sino de otros que consideramos de especial relevancia. A la vuelta, aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde, las 12 del mediodía en Canarias. Nos acompaña en esa mesa, ya les han visto todos ustedes antes, don Julio Ariza, Josep María Francas, Arturo Moreno y también Pablo Pose, al que saludamos. Muy buenos días. Por supuesto, empezamos con la que es la noticia del día, esa comparecencia de Leire Díez, que comenzaba a las 10 en punto de la mañana en un hotel ubicado en la calle, en la zona de O'Donnell, en el centro de Madrid, a la que acudían de forma muy tranquila y serena, y en la que se sentaba poco después de las 9:30 de la mañana, y además que de forma sorprendente pues ni disimulaba con el teléfono móvil, ni intentaba tampoco pasar el tiempo, sino que se sentaba y permanecía casi inamovible frente a los diferentes medios de comunicación que por supuesto tenían el foco en ella. Poco menos de 10 minutos ha durado su comparecencia, lo que tenía previsto decir, y justo después, al término de la misma, lo van a ver ahora ustedes en su pantalla, aparecía Víctor de Aldama y se dirigía a ella para decirle qué tenía en contra de él y por qué no decía la verdad. Vean. Ni voy a renunciar a mis convicciones. Muchas gracias. Usted sí ha comprometido porque quiere un trabajo periodístico. Ya está. Le dijo a Aldama que no tirara de la manga. ¿Qué tenías contra mí? ¿Para amenazarme? ¿Eh? ¿Me lo explica? ¿Qué tenías contra mí? ¿Para amenazarme? ¿Eh? ¿Y Fontanera? Gracias, compañero. Señora Díez, usted dice que no comprometió realmente. ¿No os dais cuenta que es una pantomima? Esto es sinvergüenza. Es sinvergüenza. Al señor Ábalos lo expulsaron directamente del partido. A este señor le abrieron un expediente y ayer dice que se da de baja. Es una sinvergüenza. Una sinvergüenza. Dice un trabajo periodístico. Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel diciendo que esté muerto o amenazan a un civil como a mí. ¿A que no? Esta señora no sabe lo que ha hecho hoy con venir aquí. Bueno, y lo que hemos conocido en la última hora que nos llega es que Leire Díez iba a denunciar por acoso a Víctor de Aldama y que Víctor de Aldama decía que le daba absolutamente igual. Todos habéis opinado ya sobre este asunto, no lo ha hecho todavía Pablo, así que le doy primero la palabra a él y luego debatís lo que queráis. Muchas gracias. Y les recuerdo, perdóname Pablo, que esta noche en El Gato al Agua con José Javier Esparza, don Julio Ariza, Xavier Horcajo y una servidora, la considerada fontanera del Partido Socialista, Leire Díez, a la que le preguntaremos absolutamente de todo. Pablo, perdóname. Nada, muchas gracias. Bueno, pues la España de Sánchez, ¿no? O sea, la España del esperpento, la España en la que de repente se tiran 2 horas ayer por la tarde orquestando una rueda de prensa pactada y aparece Aldama que se lo ha reventado en directo, ¿no? Al final parece ser que aquí hay una especie de banda de delincuentes, muchos de ellos en el gobierno de Pedro Sánchez, y Aldama parece ser que es el quizás presunto delincuente que menos miente, porque lo que viene diciendo desde hace meses se va cumpliendo, va aportando pruebas, y ya nos dijo hace un par de meses que Leire estaba buscando pruebas contra la UCO, contra un miembro de la UCO, ¿no? Ovala. A mí me sorprende que a gente como a Nicolás Redondo les han echado del Partido Socialista por criticar al Partido Socialista, algo que me parece que puede ser hasta natural y bueno dentro de un partido, y a esta señora no le han abierto ni siquiera un expediente, porque al quitarse ella su afiliación, de repente le han cerrado un falso, ¿no? Entonces esto es una jugada del Partido Socialista que está jugando con los medios, está jugando con la opinión pública para cerrar en falso algo que, si verdaderamente esta señora hubiese actuado en contra de la voluntad del Partido Socialista, por lo que habría ahora mismo en el juzgado es una denuncia del Partido Socialista contra esta señora, cosa que no hay. Lo que sí hay es una denuncia del Partido Popular, pues porque parece ser que se han concurrido varios delitos, ¿no? Una persona que está ofreciendo pactos de la Fiscalía con la abogacía del Estado, ¿no? Pervertiendo las instituciones y los poderes del Estado en privado, en unas conversaciones privadas, pues suena bastante feo, y la propia comparecencia esta mañana, ¿no? Que es, lo digo, un esperpento surrealista en el que nos viene a decir que es una periodista de investigación, pues no hay quien se lo crea, yo creo.
Francas. A ver, yo no tengo ninguna duda de que el PSOE está detrás. Lo que pasa, está detrás de todo lo que está pasando, pero lo que pasa es que se ve que está muy perdido, porque realmente lo que está pasando es caótico. O sea, puede haber seguramente lo que están es absolutamente a la defensiva, intentando tapando agujeros, pero este PSOE de Sánchez, que era al revés, era la máquina del mal, muy organizada, muy orquestada, que iba ganando terreno. Y yo sigo pensando, ya lo he dicho alguna vez, no por cambiar España políticamente, sino por forrarse ellos, que es muy distinto. Esto ha desaparecido. Ahora mismo es tapar agujeros y además, insisto, de una manera caótica. Lo de esta mañana es que incluso periodistas, diríamos, de los que comen de la sopa boba que viene de Ferraz, están alucinados, y ya no saben exactamente dónde meterse. Antes Arturo ha hecho una introducción muy interesante, que recomiendo que la gente la vea otra vez, pero hablaba de que Sánchez se va a enrocar y tal, pero yo creo que hay 3 puntos débiles que no nos podemos olvidar y que son muy débiles para él, ¿no? El primero es su situación procesal, que no existe, pero que a medida que avanza el tiempo va a existir. Es decir, enrocarse no significa que salga indemne, significa que cada vez con ese enroque ha conseguido que la mujer esté pringada, que el hermano esté pringado y veremos si alguien más, ¿no? Y él mismo, o sea, no tiene ninguna ventaja de cara a un sujeto cuando te pilla, cuando has hecho lo que has hecho. Si no has hecho nada es perfecto, pero si has hecho lo que has hecho no tiene ninguna ventaja aguantar, porque simplemente al final te van a destapar todo, ¿no? Después hay otro punto débil que para mí me parece clarísimo, que es que el PSOE peligra porque sus votantes están siendo humillados. Es muy difícil de confundir lo que es ideología de izquierdas por ideología, no por izquierda, sino por una persona comprometida con unos valores, aunque no sean los míos ni mucho menos, con aguantar a esta panda de personajes. O sea, cuesta mucho eso, ¿no? No es fácil encajar en una mente normal. Y lo tercero, los socios, eso lo has insinuado tú, los socios empiezan a estar manchados. Y se van a manchar todos. Algunos, supongo que a Bildu mancharse le da bastante igual, porque es todo mancha, ¿no? Pero hay algunos que igual no eran todo mancha, y se van a encontrar con que están manchados. El PNV se ha quedado con el trasero al aire, lo bestia. O sea, el gran escándalo que tomaron y rasgarse las vestiduras por la frasecita sobre Rajoy, y ahora se tragan todo esto, pero vamos, o sea, yo me avergonzaría de conocerlos, o sea, me da asco ese planteamiento. Y supongo que a los normales que hay allí, que los debe haber también. O sea, que cuidado, que tiene 3 puntos que van a peor, y los van a pillar a los 3. Arturo. Sí, no, sí, la situación que tiene el gobierno, la que tiene el PSOE es mala, ¿no? Inestabilidad parlamentaria, no tiene presupuestos, hay una rotación constante de los casos de corrupción, pero ahí sigue. Y las encuestas lo que nos indican es que su electorado es prácticamente inelástico a la corrupción. Es decir, que pase lo que pase, que les van a seguir gran parte de ellos votando. Y solamente dejarán de votarle el día que vean que van a perder las elecciones, que por si acaso. Ese día a lo mejor no van a votar porque ¿para qué? Para perder no vamos. Pero si no, mientras se mantenga la esperanza de que puede gobernar la izquierda, están en el gobierno, están repartiendo que dádivas sociales, es decir, que luego resulta que no hay dinero, luego hablaremos de la diplomacia catalana, que no hay dinero para las embajadas en España que se están cayendo en el exterior, y sin embargo pues, hay dinero para mantener esta red clientelar absolutamente degradante en la que se ha convertido que la democracia en España. Y las encuestas dan de que mantienen, si analizáis la del país, la del mundo, la del ABC, por citarte grandes medios, entre el 28 y el 29% de voto. A algunas, como por ejemplo La Vanguardia, le dan el 30,3% y el país el 29,7%. O sea, que bueno, no sé, el país fue de las que más acertó en las elecciones generales pasadas. Con lo cual, pues bueno, pues está todo muy mal. A mí lo que me preocupa es precisamente el deterioro, lo he dicho antes, la degradación democrática, la degradación institucional. Es decir, que el país, el principio básico de la democracia es el principio de la responsabilidad. El principio de la realidad y el principio de la responsabilidad. Y los dos están derogados por este gobierno. O sea, los hechos alternativos, o sea, que ya no se sabe lo que es verdad o lo que es mentira. Una portavoz del gobierno sigue manteniendo ayer en rueda de prensa, después del Consejo de Ministros, el bulo del capitán Bonilla, cuando se sabe que es absolutamente mentira. Si la única bomba lapa que han colocado estos señores es la que han colocado adosada al sistema democrático, ¿no? Que lo han hecho
hecho que salte por los aires, ¿no? Lo que están haciendo tal. Pero bueno, y el principio de la responsabilidad, aquí nadie dimite, aquí nadie toma, es decir, que tiene la dignidad de decir, esta señora ha pactado su salida con el PSOE y tal, de forma voluntaria, un pacto también entre mafiosos, ¿no? Oye, tú retírate del primer plano, pero sabemos, te agradecemos los servicios prestados, no sé qué, no sé cuánto, que me da igual, es que Laura Díaz, o como se llame, para mí, en el sentido estrictamente político, no significa absolutamente nada. Que no sé si era un outsider que iba por allí prometiendo cosas sin estar, digamos, tener la autorización del partido para hacerla, o la tenía, que me da igual. Lo que está claro es lo que sabemos y que tiene ahora mismo una denuncia por 4 delitos en la audiencia. Pero el principio de la responsabilidad de que la gente dimita en este país por algo ha quedado totalmente derogado con el PSOE. Si eres de los nuestros, no te preocupes, que nunca vas a tener que dimitir, nunca te va a pasar nada y vas a seguir siendo una revista, un advenedizo, que vas a poder seguir contribuyendo al asalto del Estado y tendrás parte del botín. Eso es lo que... Bueno, lo que las está pasando. asociaciones están que trinan, de hecho todas ellas se han unificado y han emitido el siguiente comunicado que van a ver en sus pantallas, que esta misma mañana nos ha hecho llegar la UGC. Lo que piden es explicaciones cuanto antes, no solo al Ministerio de Interior, a Fernando Grande Marlaska, sino también a la directora de la Guardia Civil, a Mercedes González. Exigen una condena clara y pública por lo que consideran presiones injustificadas a la UCO. Recordemos además que durante estos días se ha hablado, y le preguntaremos por ello, esta misma noche, de que hubo una reunión entre Leire Díez y la propia Mercedes González, que es la directora de la Guardia Civil, en plena investigación de la UCO. Don Julio. No me sorprende nada porque Koldo era un habitual de Guzmán el Bueno. Habitual. Koldo, que tampoco era nadie. ¿Qué es Guzmán el Bueno, para la gente que no lo sepa? La sede de la Guardia Civil. Vale. No, pero es que la gente que no... Guardia Civil en Madrid. Es una manzana entera, ¿no? Sí. Grande. Grande y notoria. Pero hay gente que no lo sabe. Estamos asistiendo a una ópera bufa, es una especie de vodevil en el que entran y salen los personajes, no sabes, ahora es bueno, ahora es malo, ahora es... Muy complicado. Yo desde luego que lo estoy siguiendo todo lo de cerca que puedo, estoy desconcertado. Sí, hoy ya más desconcertado, porque claro, la montaña ha parido un ratón. Va a hacer una rueda de prensa y lo voy a contar todo y voy a decir... No ha dicho nada. No ha dicho nada. No. O nada nuevo. Lo ha dicho, eso sí, con mucha seguridad. Sí. Es decir, esta mujer va segura. O sea, no, tampoco sé por qué, pero esta mujer va segura. Es decir, primero, todo lo que pasa alrededor de esto sale de Sánchez. Yo no tengo ninguna duda. Todo sale de Sánchez y de su entorno, de sus bolaños y sus primeros espadas más cercanos. Los que ahora no están. Los que ahora no están en ningún Los sitio. que no aparecen son los que están moviendo todos estos hilos. O sea, eso no me cabe la menor duda. Yo por eso tampoco esculpo a los de abajo, pero a los que hay que trincar es a los de arriba. Hay que trincar a los de arriba. Segundo, la permisividad que tiene nuestra legislación, nuestra propia Constitución, la forma que tenemos de ver las formaciones de los gobiernos, permitiendo que una por una todas las instituciones sean copadas, sean... prostituidas. Vale, te compro esa... Dilo así de claro que prostituidas entenderá todo por el mundo. un partido político en el gobierno y por una élite política, que al final no es ni siquiera el partido, que están destruyendo en la raíz esas propias instituciones, desacreditándolas, destrozando la moral de sus funcionarios, de las personas que llevan allí trabajando años y años y que se dan cuenta que nunca van a poder hacer algo en serio, ni útil, ni estable, porque van a venir unos advenedizos que no tienen ni puñetera idea y la van a copar y le van a destruir la reputación, como están haciendo con todas las instituciones que tocan. O sea, verdaderamente ya el tema de la seguridad jurídica en España no existe, porque no sabes con quién estás. Yo desde que tuve la oportunidad de escuchar muchas, hay tantas que no se puede decir muchas, pero algunas de las cintas de Villarejo y los que le acompañaban y formaban esa camarilla de pseudocontrol me quedé fuera de... Quiero decir, ya empecé a no comprender nada. ¿Cómo era posible que durante el gobierno de Mariano Rajoy y de Soraya Sáenz de Santa María y con Jorge Fernández Díaz como ministro ocurrieran las cosas que ocurrieron?
y tomaran a veces a miembros de su propio partido como víctimas de operaciones policiales totalmente ilegales. Es decir, habrá que volver a garantizar que la policía, la Guardia Civil, el CNI, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en sus investigaciones, en sus actuaciones, se atengan a lo que les diga y les dicte un juez. Es tan fácil como eso. Sí. Ya está, sí. Ya está. Y a partir de ahí yo me quedo tranquilo. Tan fácil como eso. Pero es que no ha sido así. No. Y ha habido mucha gente que ha sufrido muchísimo porque no ha sido así, ni con el PP, ni con el PSOE. Y que mucha gente nos reprocha que ahora decimos, no, es que es la verdad. O sea, lo que estás diciendo, Julio, es que crees que las cloacas a veces han estado fuera de la ley. Siempre han estado fuera de la ley. Sí. Bueno, no es que lo creo, es que lo he oído. Pero es que ahora lo he escuchado. Ya. He escuchado las cosas que dicen. Pero ahora estamos en otra cosa, ¿eh? Eso que decía... Sí. Eso que decía Villarejo... Eso que dices tú, Julio, es una constante que aparece con el entorno Villarejo hasta ahora, que es una constante que, y además yo ayer hacía una comparación que puede resultar exagerada, pero es muy parecido al tema de las tutelas de los menores. Es decir, se produce en España y en otros sitios un submundo absolutamente infumable donde la justicia no está. Es más, puede estar, porque jueces corruptos seguro que hay alguno, pero cuando hay un juez corrupto hay una manera de quitártelo de en medio. Porque la propia justicia tiene mecanismos de control de sus jueces, cosa que el resto pueden no tener. Y por supuesto los políticos no. Con lo cual ese submundo se opera en distintos sitios y si intentas pensar bien de ese submundo es imposible, porque viendo las actuaciones te das cuenta que no puedes pensar bien, que piensa mal y te quedarás corto. Ahora, eso me da la sensación de que es una constante que se puede usar y el follón que tenemos ahora encima, además de que esos han resucitado la existencia o la publicidad sobre la constante, es todo lo que está haciendo el PSOE, que es muy distinto que eso. Porque eso no tiene nada que ver con copar a las instituciones, no tiene nada que ver con llegar al gobierno para robar a manos llenas, no tiene nada que ver con buscarse plazas y colocar putas, no tiene nada que ver con esto. Lo otro era un submundo, palabras, era un submundo mucho más bestia, era un submundo mucho más bestia, pero que sigue ahí. Entonces, puede ser que el gobierno actual también sepa usar ese submundo, aunque la cabeza, diríamos, el premio Nobel de ese submundo ahora mismo está retirado, que es Villarejo, o le han retirado. Que, por cierto, la cinta sería interesante que las escuchara mucha gente, pero ahí seguramente. También, yo creo que habría que decir que Villarejo, yo creo que, más o menos en España nos hemos dado cuenta todos, Villarejo trabajaba para Villarejo. Él trabajaba para sí mismo en sus intereses. Sí, bueno, y para muchos que lo alquilaban. Sí, pero quiero decir que él trabajaba con sus intereses y siempre lo ha hecho, y en todas las cosas que ha estado siempre ha velado por sí mismo. Aquí lo que trabajaba al margen de la ley. Al margen de la ley, por supuesto, claro. Sin ningún mandato judicial. Y quieren hacer una especie, también del Partido Socialista parece que quieren hacer una especie de vinculación de Villarejo con esto. Aquí lo que estamos viendo es, presuntamente, a una señora Leire que trabaja para el Partido Socialista en las causas que le preocupa en la actualidad al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, utilizando las instituciones del Estado. O sea, no nos olvidemos... Por eso digo que no es lo mismo. Por eso digo que no intentarán tapar eso con eso ahora. Y lo de Villarejo tampoco sabe muy bien lo que es en el fondo, ¿no? Es complicado decir quién es, pero lo que estamos viendo en directo ahora mismo en televisión, ¿no? En ruedas de prensa es eso. No nos olvidemos, yo creo, lo decía antes Julio, ha salido a comparecer esta señora que no sabemos quién es ni nos importa, ¿no? Lo decíais. No ha salido a comparecer Marlaska, ni muchísimo menos Pedro Sánchez, la directora general de la Guardia Civil, cuando la Guardia Civil ha sido atacada, y tenemos esta señora que es una pantomima que nos ponen. Yo lo que veo, lo dice mucho la presidenta Isabel Díaz Ayuso, cuanta más ponzoña, más corrupción tiene Pedro Sánchez, más se ata al poder, más necesita sacar hacia adelante la reforma de la ley del Poder Judicial que quieren sacar del acceso a la carrera judicial, la ley de enjuiciamiento criminal. Quieren poner a 1000 jueces y fiscales que pasen de interinos a tener una plaza por él y que le deban, ¿no?, al Partido Socialista o a él el haber conseguido esa plaza. Y entonces vemos cómo él necesita incluso, ¿no?, que la UCO dependa de la Fiscalía con esta última reforma que quieren hacer. Cuanto más se ve emponzoñado, más se ata al poder, más pervierte todo, más se extiende esa perversión a los otros partidos políticos, como decías antes, Francas, y más lejos veo yo, por ejemplo, ese adelanto electoral. Yo creo que
lo que va a querer es aferrarse al poder todo lo que pueda para terminar de pervertir todas las instituciones todo lo que pueda, ¿no? Sí, pero Emiliano al mismo García tiempo Paje ha sido el que ha hablado de un adelanto electoral esta mañana, o así se le ha entendido. Vamos a escuchar qué es lo que la reacción del presidente castellano-manchego, la primera reacción de un varón del Partido Socialista justo después de esta comparecencia un tanto atropellada de Leire Díez. Lo que pasó en las últimas autonómicas y municipales, es decir, que la política nacional arrastrara al PSOE en los territorios, no puede volver a pasar. Yo lo que me encuentro es a multitud de responsables locales y territoriales, a multitud, en un grito contenido, deseando que las generales no afecten a las municipales y autonómicas, y si eso significa que el veredicto de los españoles sobre la política nacional sea anterior, yo creo que la inmensa mayoría lo preferiría. Dice Paje que el Partido Socialista le duele e invita también a una reflexión al resto de dirigentes. Hombre, es muy sutil, una reflexión bastante, Sutil, sí. bastante interesada, diciendo, Claro. oye, yo en mi comunidad tengo un grado de aceptación importante, no me fastidiéis con todo lo que está pasando a nivel nacional, que tenga que pagar yo que la factura. Tampoco me parece una reflexión de gran altura. Hombre, vamos a ver, conociendo a Sánchez, es que es un señor que su único leitmotiv político es permanecer y conservar el poder a toda costa. Lo que no va a hacer es convocar unas elecciones y sabe que las tiene perdidas, en principio. Es decir, las encuestas dan entre la suma de PP y Vox, que 145 y 48 o 49, esos son 194, 190, es decir, que las tiene en este momento perdidas sobre el papel. Luego, que todos sabemos que las campañas electorales que las carga el diablo y hay que hacerlas bien, ¿no? Pero, y luego sus socios, ya empieza a ver, por ejemplo, en Junts, y alguna vez lo he hablado también con Julio y tal, la posición de Alianza Catalana les está comiendo bastante fuertemente que la posición de los 7 escaños o 8 que tiene Junts, y eso puede quedar sustancialmente reducida, ¿no? Puigdemont está esperando a la ley de amnistía, que le den la amnistía, y me imagino que después que tendrá mayor margen de maniobra. Pero solamente una retirada en cascada de todos sus socios hará que este señor, o un escándalo todavía mayor que esto y tal, que me parecen que por ahora tampoco les está afectando más de lo que le ha afectado. Por supuesto, la corrupción afecta a todos, pero desde luego el suelo del Partido Socialista también se está demostrando que es sólido, ¿no? Entonces, sus socios están sacando o pretenden sacar que bastante, digamos, tajo, bastante contenido de la relación con el gobierno, que es al final, de alguna forma, pues con esa postura de pillaje y rapiña, llevarse todo lo que puedan a sus comunidades autónomas, importándoles un comino el resto de los españoles, y si eso funciona, pues desde luego con el PP y con Vox, sobre todo si esa coalición se materializa, es muy difícil que vayan a conseguir lo mismo que con este gobierno, con lo cual que no hay incentivos para la disolución, salvo una caída en las encuestas de los partidos aliados, ¿no? Bueno, yo creo que al margen de estos temas de corrupción política, en los que ya se confunde gobierno y adláteres con corrupción, porque prácticamente todo lo que tocan ya está corrompido, ya está destrozado, pero nos están haciendo de nuevo olvidar que la gente en España ha perdido un importante porcentaje de poder adquisitivo, que el ahorro en España está prácticamente desapareciendo, que seguimos sin tener ni un solo piso para que la gente joven pueda construir un futuro y tendrá esperanza de poder fundar una familia, y que somos uno de los países más endeudados del mundo, que tenemos un futuro demográfico demoledor, es decir, no tenemos futuro demográfico, y que en el día a día la gente está pasándolo cada vez peor. No es inexplicable que en España un litro de gasolina o de gasoil cueste 4 veces más que lo que cuesta en Estados Unidos.
no puede ser que la electricidad del consumo energético en España, tanto de gas como de electricidad, sea un porcentaje tan importante de la renta que prácticamente el número de familias que no llegan a final de mes se ha multiplicado por 2. ¿Cómo es posible que la electricidad, que es un bien básico, tan básico como respirar oxígeno, tenga un impuesto eléctrico más un IVA de un 21%? ¿Cómo es posible? La electricidad en España debería ser un bien básico que no estuviera cargado por ningún impuesto. Entre otras cosas porque eso afecta fundamentalmente a los más desfavorecidos. ¿Cómo es posible que las eléctricas estén en este momento teniendo los mayores beneficios de su historia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la vivienda suponga en España más de un 40% de la renta de las familias, cuando hace pocos años estábamos en un 25%, tanto en alquileres como en hipotecas? Es decir, todo eso que forma parte del día a día, del hora a hora de la gente, y que son los temas en los que la gente se fija a la hora de construir un proyecto político diferente, no formen parte ya de la realidad. Pero el pueblo sigue allí. Por eso yo le decía a Ramón Tamames, ¿por qué creéis que hasta los 44 años, desde los 18 a los 44 años, Vox tiene más intención de voto que el Partido Socialista y que el PP? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? Arturo hace los análisis. Menos en la Comunidad de Madrid. ¿Eh? Menos en la Comunidad de Madrid. Bueno. Que es curiosamente, ¿no? Pero quiero decir, porque hay un proyecto que yo creo que atiende a las realidades y que precisamente la Comunidad de Madrid yo creo que sea esa alternativa con una baja fiscalidad, con unas opciones. Pero estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Julio y añado una cosa más. Tenemos esa situación social y económica que es lamentable en España desde además estos últimos años. Estamos empezando a enterarnos de lo que hacen por debajo, lo que el Partido Socialista está haciendo, ¿no? Las cloacas. No nos olvidemos tampoco, aparte de la situación que tenemos, de todo lo que han hecho a pecho descubierto, la amnistía, el cupo catalán que quieren meter, las reformas que están queriendo meter, que yo creo que pactar con la ETA, que eso yo creo que ya sería suficiente como para que la sociedad dijese, oye, hasta aquí, esto es inasumible, ¿no? Entonces, es un poco sorprendente, ¿no?, que tengamos que enterarnos de operaciones de Estado, ni siquiera de Estado, ¿no?, de partido, de cloacas de este estilo, cuando ya todo lo que están haciendo desde hace 7 años es patente y responsable con el Estado. Pero, añadiendo a lo que decías, estoy de acuerdo. A mi juicio, lo que ha dicho Julio, ahí está el discurso. Es decir, que Michael Ignatieff, que es una persona que yo le tengo mucho respeto, que fue candidato del Partido Liberal en Canadá y que era profesor en Harvard o en Yale o no sé qué, y presentador de la BBC, decía en su experiencia política, y se pone que no ataques a tu adversario político en sus debilidades, que ya se conoce, atácale en sus presuntas fortalezas. Y es verdad, aquí nos están vendiendo que la economía es idílica, 21,7 millones de afiliados a la Seguridad Social. Hay 1 millón de personas que más de una vez al mes renuevan su contrato de fijo o cambian su contrato de fijo. O sea, explícate tú si tienen un contrato fijo. Pero los datos son muy concluyentes, es decir, sobre todo se ha roto la equidad intergeneracional. La renta per cápita de los jubilados es mayor que la de los jóvenes. O sea, muchísimos jóvenes, el 30% de las personas de este país que está trabajando tiene un salario inferior a 18.000 euros, cuando la renta per cápita media son 25.200. La renta per cápita media está absolutamente parada, está congelada. Es decir, la brecha de renta per cápita con la Unión Europea ha crecido desde que está Sánchez un 37%. Sobre todo por el estancamiento que se ha producido. En el año 2008 eran 24.800 euros al mes y ahora son 25.210, es decir, ha crecido el 1,3, ¿no? Y somos el 13º país. La alimentación ha subido el 37% en estos 7 años. O sea, la inflación ha subido, digamos, en el epígrafe de la alimentación el 37%, la vivienda el 38% y los sueldos solamente han subido el 1,9%. Es decir, la inflación en este periodo ha sido el 17 o el 18% y los sueldos han crecido solamente el 19%. Es decir, mira, que entonces... Un dato de The Objective esta mañana, el 83% de los contratos Claro, es que os adelantáis en los temas que tengo previstos y ya me acerco a la 1:30.
Sí, lo tengo previsto, pero tras una vuelta, tras una breve pausa de publicidad, porque además, no sé si habéis leído, alguien ha mencionado aquí la factura de la luz. En el mes de mayo, no sé si lo han notado. Un tal Ariza. Creo que Julio, pero no recuerdo exactamente quién. Sois 4 personas, a veces me cuesta recordar todo lo que decís. Bueno, que pasado un mes de mayo, no sé si alguno de ustedes lo ha notado en sus facturas, la factura de la luz aumentó un 44%. ¿Saben todos ustedes por qué? Porque Red Eléctrica ha colado un seguro antiapagones. Se lo contaremos a la vuelta, y si hoy podemos hablar en libertad en esta casa es gracias al Club de Amigos, porque de su existencia, de su apoyo depende que esta ventana de información siga abierta y al servicio de todos. Pero el Club de Amigos no solo sostiene esta labor informativa, también organiza actividades muy interesantes que enriquecen nuestro compromiso con la cultura, la historia y también la actualidad. Saquen agenda y apunten. El jueves 12 de junio a las 7 en punto de la tarde, los presos del Valle de los Caídos. Contaremos con Alberto Bárcena, ampliamente conocido por su labor de investigación. En esta charla se va a abordar un tema muy importante, desvelando incógnitas y respondiendo también a muchas de las preguntas que todos nos hacemos. Nadie mejor que él para contarnos la verdadera historia. El jueves 19 de junio a las 10 en punto de la mañana, desayuno coloquio con don Luis del Pino. Una cita imperdible en la sede de Radio Libertad para comentar la actualidad política, social, económica e incluso también deportiva, con él pero también con todo su equipo. Y si aún no tienen su libro, ojo, porque podrán llevárselo y además firmado ese mismo día. El miércoles día 25 de junio, almuerzo en Barcelona. Buenas noticias para todos aquellos socios, amigos también de la ciudad condal, pero también de los alrededores, porque vamos a compartir un almuerzo con José Javier Esparza y con también el propio Julio Ariza. Una ocasión ideal para intercambiar ideas y reflexionar todos juntos. Para inscribirse en estas y otras actividades, tanto de forma presencial como online, si viven fuera de Madrid, darse de alta o simplemente informarse, pueden llamar al número de teléfono que aparece en sus pantallas, que es el 91 616 24 64. También pueden hacerlo a través de nuestra página web o escribiendo un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Es que me hace mucha ilusión lo de Barcelona, Alba, porque estaremos Esparza y yo, y porque queremos estar especialmente cerca de nuestros espectadores en Cataluña y en este caso en Barcelona. No hay muchas plazas porque no es fácil el tema del restaurante, el salón, etcétera, pero va a ser muy chulo y es un almuerzo en el que estaremos muy cerca y podréis por lo menos expresar vuestras ideas sobre el trabajo que nosotros hacemos. Esparza también contar cosas de los temas de los que él es un especialista y bueno, y en la medida en que podamos acompañaros un rato, explicaros nuestros planes, en fin, estar con nuestros amigos de Cataluña, los que yo tengo un especialísimo cariño, porque tengo un especialísimo cariño a esa tierra, así que si podéis apuntaros cuanto antes para que podamos hacer las previsiones ya, o sea, una llamadita y decir que iré a la comida. ¿Dónde deben llamar? Pues a ese número, 91 616 24 64. De todos modos, se lo iremos recordando de forma diaria para que no se pierdan ninguna de las actividades del Club de Amigos. Publicidad y volvemos. A sus 84 años, don Luis Rodríguez, de Membrillos García Vallano, no solo sigue al frente de su producción artesanal de carne de membrillo, sino que también mantiene una energía y una lucidez que muchos envidiarán. Hoy, más allá de hablar de su producto, quiere compartir unas palabras con las nuevas generaciones. Don Luis, muy buenas tardes, lo primero de todo. Bueno, usted que ha construido su vida con todo su trabajo, con paciencia y con una filosofía muy clara, ¿qué mensaje precisamente le gustaría dejarle a los jóvenes que hoy en día están buscando su propósito en ese mundo que, por decirlo de alguna forma, va siempre tan acelerado? Totalmente vacío. Yo lo que sí quería con este detalle es concretar un poco el tema de, vamos a ver, los jóvenes actualmente lo están tratando muy mal, con muy mala uva, podemos decir. No los dejan formarse, les están quitando la capacidad de desarrollo de su propio cerebro. Y entonces lo que hacen, por ejemplo, yo quería contarles un poco la historia de que tienen que trabajar un poco lo que es la formación de su propia persona. Entonces eso tiene que ser a base de una parte que es una parte dura, fuerte, desagradable, que es disciplina, orden, trabajo, esfuerzo,
que eso, pero hay que hacerlo joven, porque eso no se puede hacer ya a partir de los 20 años, hay que hacerlo cuando eres joven, y entonces eres una persona simpática, agradable, tienes facilidad para luchar, todo es más sencillo. Porque luego hay una cosa también que tienen que saber, que todo eso lo pueden compensar con una parte muy agradable, porque también los chicos tienen familia, tienen madre, la madre está con ellos desde el principio, entonces todo eso les hace más fácil el llevar la parte dura. Entonces esa parte dura y esa parte blanda, que es un poco lo que yo realmente llamo, lo que puedo decir que es la carne de membrillo. La carne de membrillo consiste en dureza, áspera y luego para la parte dulce, que es el azúcar. Eso es lo que yo quiero explicar un poco a los jóvenes, que esa parte dura, en un partido parece que es dura, luego la suavidad del azúcar lo hace más fácil de comer. Y entonces consigues los resultados que a veces si fuera solamente por la parte áspera no lo conseguirías. Entonces ahí es donde realmente yo quiero que los chicos trabajen mucho, con mucha fuerza, porque cuando eso solamente se puede hacer en la juventud. Entonces hay que trabajar esa fuerza. Entonces hay una cosa que lo que tiene el chico joven que hacer es buscar su propia personalidad. Si no tiene propia personalidad, es como una hoja muerta. Se cae del árbol y a pisarla, no sirve para nada. Entonces, esa personalidad, que es lo que realmente se tenía antiguamente, se ha perdido. Porque les embaucan con cosas, y al final llega a los 20 años y ni oficio ni beneficio. ¿Y qué hacemos con él? Entonces, yo me gustaría que eso fuera muy importante para ellos, porque eso les va a dar una capacidad grande de trabajo. ¿Cuáles son, don Luis, en base a su propia experiencia, los valores o prácticas que considera fundamentales para que un joven pueda llevar una vida plena, con sentido, incluso en un momento con tantos cambios tecnológicos y también tantos cambios sociales? Pues precisamente que se centre en su propio desarrollo, que es lo importante para toda persona humana, desarrollar mi propio ser, lo cual tiene que alejarse un poco de la cantidad de medios publicitarios que hay ahora que le van a liar la cabeza y le van a dejar con el cerebro insensible. Tiene que ser duro consigo mismo para dejar de formarse por tonterías y tiene que ir al grano. Y el grano es el esfuerzo, el sacrificio, es que repito lo mismo, es que no hay otra cosa, porque eso le hará vivir más contento y más feliz, porque el chico actual normalmente tiene un problema que se aburre. Está triste, aburrido, no le gusta la vida. Entonces, eso es terrible, porque llegar a ese estado es muy peligroso. Entonces, la única solución que tiene ahí es alejarse de esa situación vacía, todo eso, y entonces encontrar un resquicio en la vida alegre que te puede encontrar. Entonces, cuando realmente esa conjunción sea positiva, es cuando realmente va a encontrar en la vida una cosa muy agradable, que es estar seguro de que solamente es bello aquello que es verdadero. Eso es muy importante, porque normalmente se emociona con tonterías, con mentiras, con bobadas, con falsificaciones. Ahora vemos, por ejemplo, no me quiero meter con nadie, pero ahora mismo niños de 12, 14 o 15 años, la niña quiere cambiarse de no sé qué, pero coño, espérate que te desarrolles. Yo no lo he hecho, pero la gente, usted sabe, las niñas con 15 años se cambian el pecho, la cara, el pelo, no sé qué. Eso es un error, porque tú dejas de ser tú. Entonces, sé tú. Y eso es muy importante, porque si no tienes personalidad, no vives. Porque entonces estarás en manos de aquellos que te quieren manejar. Pues apuntado queda, don Luis, un placer tenerle aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Nos tenemos que ir con más asuntos del día porque en la jornada de ayer leíamos en el Boletín Oficial del Estado la creación, atención, de un cuerpo de acción exterior y para la Unión Europea de Cataluña. Ustedes se preguntarán, ¿y esto qué es? Pues lo vamos a tratar de explicar, pero en resumen viene a ser una especie de cuerpo diplomático para Cataluña. Cataluña está de estreno. El Boletín Oficial del Estado publica la creación del Cuerpo de Acción Exterior de la Unión Europea. Se modifica la Ley de 2014 de Acción Exterior y de Relaciones con Europa. Es el culmen de las cesiones del Partido Socialista a Esquerra para sus 21 delegaciones en el extranjero. El anterior ejecutivo de los republicanos, con Pere Aragonés al frente, fue el que empezó a negociar, y con Meritxell Serret como consejera de Acción Exterior, para que Cataluña disponga de su propio cuerpo diplomático. El texto recoge que la creación del Cuerpo de Acción Exterior y Unión Europea debe garantizar que la dimensión exterior de las competencias de la Generalidad y la proyección exterior de la sociedad catalana se planifiquen y se ejecuten de la forma más eficaz y eficiente posible, con un objetivo:
generar el máximo impacto positivo para los intereses de Cataluña. Tienen asegurada su participación en lo que confiere a los asuntos de la Unión Europea que afecten a sus competencias e intereses. Se fijan nuevas metas de proyección europea e internacional y pueden definir los instrumentos para alcanzarlas. El personal de funcionarios ingresará mediante oposición. Con esta iniciativa se pretende incrementar la capacidad de atraer y retener talento, garantizar que la Administración Pública catalana disponga de un personal preparado y con los conocimientos y aptitudes específicos que requiere una tarea llevada a cabo en el exterior. El Confidencial Digital publica que la Asociación de Diplomáticos Españoles denuncia que hay concesiones para Cataluña a la vez que el Servicio Exterior de España se está deteriorando. Cataluña va a tener acceso a tratados internacionales, va a controlar las relaciones diplomáticas, gestionar y crear proyectos europeos e internacionales, también participarán en la aplicación de mecanismos para apoyar a la ciudadanía, algo que ya hace el Ministerio de Asuntos Exteriores. Cataluña va a actuar como si fuese un Estado. Bueno, y se lo decía antes de la última pausa de publicidad, que los españoles han notado en sus facturas, Marín Vallejo, muy buenas tardes, que esa factura de la luz ha vuelto a subir, pero además muchísimo, más de un 40%. Sí, así es, Alba, y todo viene porque Red Eléctrica ha puesto en marcha un seguro antiapagón. Lo hace tras el que sufrió toda la península el pasado 28 de abril. Con esto, la compañía busca reforzar el sistema con tecnologías que puedan reaccionar rápidamente ante una situación igual o similar y reforzar el sistema. Esto trae consigo una consecuencia y es el aumento de la factura de la luz. Según las cifras, los consumidores pagaron en marzo 16 euros y en abril 18,40. En mayo, con este nuevo seguro, han tenido que pagar casi 27 euros, lo que supone un aumento del 44,5%, una cifra que se prevé que aumente con la llegada del verano por ese aumento de la demanda. La medida afecta sobre todo a los clientes con factura regulada. Los que tienen un precio fijo están más protegidos porque ese precio que pagan ya incluye los costes previstos de los servicios de ajustes como este tipo. Pero como decimos, este nuevo seguro antiapagón de Red Eléctrica va a suponer un nuevo ajuste de bolsillo para los consumidores. Bueno, y muchos españoles que desde luego están constantemente mirando al bolsillo y muchos de ellos sin trabajo, ¿no, Marín? Sí, así es. Ayer salieron esos datos del paro y todo el gobierno lo celebró asegurando que se habían batido nuevos récords. Los datos oficiales son que por primera vez en mayo se han superado los 21 millones afiliados a la Seguridad Social. Según el SEPE, el paro se ha reducido en más de 57.800 personas. De hecho, Yolanda Díaz se enorgulleció de estos datos, destacando sobre todo el papel de la mujer en el mercado laboral. Es una reducción absolutamente histórica y es fruto de las políticas que ponen en el centro la vida y los derechos laborales de las personas trabajadoras. Gobernar para la gente trabajadora sí da frutos. Tenemos el desempleo juvenil más bajo de toda la serie histórica. Ya quedan muy lejos esos preocupantes datos que nos tenían acostumbrados el Partido Popular con su 56% de paro juvenil. Las mujeres que tradicionalmente hemos estado condenadas a la precariedad y al desempleo, vemos cómo el paro se reduce también en el mes de mayo. Pero no es oro todo lo que reluce, porque si nos fijamos bien en esos datos vemos que no son tan buenos como los plantea el Gobierno. Los contratos de carácter temporal registrados han sido más de 776.000, es decir, un 58,41% del total. Los contratos indefinidos suponen un 9,4% y los fijos discontinuos un 15,4%. Sumando todo esto, la cifra exacta de contratos precarios suponen un 83% del total. A esto se añade también el récord de desempleo en los mayores de 65 años. En nuestro país esta tasa se sitúa en un 10%. La media europea en este sentido es de un 4%, por lo que nosotros la duplicamos. Y es que el número de parados con entre 55 y 75 años supera ya en España el 500.000 de personas. Unos hechos que por lo que sea el Gobierno pues prefiere no hablar ni tampoco comentar. Gracias, María. Un 83% de los trabajos son precarios, Francas. Sí, hombre, sobre todo me interesa mucho recordar que el objetivo de todas las modificaciones que ha hecho la tal Yolanda era combatir la precariedad laboral en España. Ese era el gran objetivo. Pues el gran objetivo ya se ve que no solamente no lo ha conseguido, sino que se lo está comiendo con patatas fritas. Pero es que el otro, que era bajar el número de parados, solo ella y algún que otro muy cafetero de la zona se cree que tenemos 2 millones y pico de parados, porque todos los análisis llegan a 4 millones. Pero en fin, yo no creo que no sepan sumar. Yo creo que lo que tienen es más morro, un morro que se lo pisan, que es distinto. Pero claro, como
cuando hay entrevistas con este tipo de personal, ningún periodista les aprieta un poco las clavijas, o muy pocos, pues entonces la gente de la calle se debe creer, el pobre parado se debe creer que es imbécil él, porque coño, en España está disminuyendo el paro tal y yo no encuentro trabajo y además ahora estoy parado yo, mi mujer, mi hijo, debo ser el tío más raro de Europa, de España. Pues no, si lo normal es eso, o sea, en España 4 millones de parados. Bueno, los temas que acabamos de ver, que eran 3 temas, los 3 son 3 grandes farsas. El laboral, ¿no? Esta mañana estaba leyendo yo en ABC que más de 1 millón de trabajadores fijos firman un contrato fijo, más de un contrato fijo al mes. O sea, estos fijos discontinuos que están constantemente entrando y saliendo y que se han inventado una nueva figura para maquillar datos, como decía Francas. Es más, decía la ministra, ¿no? Dice, tenemos la serie histórica más baja de paro juvenil. No, lo que tenemos es el paro juvenil más alto de Europa. Y lo que han hecho ha sido, hace un año, obligar a los estudiantes que están en prácticas a cotizar por formarse, algo que va en contra de cualquier principio básico de legislación laboral. Y tienen a un montón de estudiantes que entran en prácticas cotizando como si fuesen trabajadores. En Madrid, solamente en la Comunidad de Madrid, pueden ser como unos 100.000, más o menos, estudiantes que están acabando sus FPs, sus grados, y ya les computa como que son trabajadores cuando en realidad están en formación, ¿no? Pero sobre los otros temas también, lo de la energía, pues otra farsa enorme, ¿no? En la que estamos quemando más gas que nunca, pero ¿por qué esto estaba programado así? Esto no es por el apagón y se han dado cuenta de que hay que hacerlo ahora, no. En el plan de la ministra necesitan que España queme gas para que la energía sea rentable para las energías renovables y que se pueda mantener el sistema que tienen montado en torno a las energías renovables, ¿no? Han amenazado hace poco las energéticas que invierten, los inversores en energía renovable han amenazado que si en España se mantiene la nuclear van a dejar de invertir. O sea, es todo, pues, ese que decía Sánchez de que el Partido Popular iba con las grandes eléctricas, no son ellos los que están contentándolas, ¿no? Y el último tema también que comentábamos antes, el de Cataluña, pues otra gran farsa. Ahora han hecho la transferencia, ¿no?, de las competencias de interventores y secretarios, que es algo gravísimo, y la respuesta ha sido rápida. Secretarios ¿no? municipales, interventores y secretarios municipales. Efectivamente. Que hay un cuerpo nacional de eso. Y lo van a transferir completamente a Cataluña. Pues ya tenemos que dos. Ya los altos funcionarios han dicho que se van a manifestar, creo que es el día 11 o 14 de junio, van a hacer una manifestación en contra de esto. Y yo creo que es una constatación más de que, y ya lo que es un pelele, que está a los designios de los independentistas, que está llevando ese proyecto plurinacional de una república plurinacional que quiere llevar a cabo los independentistas y Sánchez con el Partido Socialista, y ya está siendo partícipe, ¿no? Vimos el otro día esa imagen en la que gritaban independencia y el tío no sabía dónde meterse porque él está participando de todo ello, ¿no? Pues una vergüenza absoluta y hasta hace no mucho los interventores en España, yo es que estuve unos años de concejal en Hospitalet, en el Ayuntamiento, y era uno de los cuerpos más prestigiosos que había, los interventores. Y eso se nota porque si un interventor y un secretario es muy bueno y muy profesional, te ahorra muchos errores, por no decir pufos, por no decir jugadas sucias desde los ayuntamientos, porque son los que controlan la legalidad de las cosas y el que controla la economicidad de las cosas. Garantía de independencia. A Begoña Gómez la pilló la interventora de la Complutense. Arturo. Sí, vamos a ver, yo creo que la sociedad desde el punto de vista económico está estancada y la prosperidad está en regresión, ¿no? Es decir, aquí la realidad, y estamos hablando un poco de ello esta mañana, es que la gente no puede llenar el carrito de la compra. Es decir, cada vez con los salarios que tiene, cada vez es todo más caro, y eso además que no es una invención que maliciosa, digamos, de las personas que estamos en contra de este gobierno, sino que se apoyan los datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? El crecimiento de los alimentos, de la vivienda, de los precios de los alimentos, el precio de la vivienda, que son dos bienes absolutamente básicos, y el incremento que se va a producir ahora con un modelo energético de cartón piedra que se va a producir con la energía, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la clave de la prosperidad de un país está en aumentar la productividad, en la inversión, en el capital humano, en el tamaño empresarial y en las economías, obviamente, de escala a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que España no tiene un proyecto de futuro, tampoco lo tiene desde el punto de vista económico, ¿no? Y cuando se habla de contratos fijos, que parece una paradoja y un oxímoron en sí mismo, cada vez duran menos, ¿no? Es decir, hay gente que tiene que en un mes su contrato fijo que lo ha tenido que cambiar, porque a lo mejor se ha quedado 3 días sin trabajo
y hace otro contrato fijo. Es decir, que es que me parece que la dialéctica la retórica en ese tipo de temas, la semántica, la polisemia, es decir, el sentido de las palabras que se pueden utilizar de una forma o de otra, hace mucho daño. Y sin embargo la realidad está ahí. O sea, la realidad al final te la acabas encontrando en el pasillo. Y la realidad es que España hay empleo de baja calidad, empleos precarios, es decir, no somos capaces de crear empleos de buena calidad. Muchos titulados españoles con gran preparación se van al extranjero porque ganan mucho más y tienen unas condiciones mejores, etcétera. Y creo que esto forma parte de la definición del proyecto de futuro que tienen que hacer los partidos políticos, ¿no? No, la polisemia no hace daño, no, camufla fundamentalmente. O sea, lo que hace es que nadie se pueda enterar de que estamos peor que antes, pero lo vendemos muy bien con palabras muy buenas. Muy buenas, totalmente de acuerdo. Antes les quería contar una noticia de última hora acerca de la conferencia de presidentes, que ya saben que hay mucho lío con esta cuestión. El Gobierno finalmente va a contemplar esos nuevos temas propuestos por el Partido Popular, ampliando la lista de los asuntos a tratar hasta casi unos 20, pero desde luego me llamaba mucho la atención que esta mañana, hace apenas media hora, el presidente del Gobierno proponía, a través de una carta enviada a todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, blindar la ley de vivienda y además aumentar también, triplicar, el gasto en vivienda hasta 7.000 millones de euros y que las comunidades asuman un 40%. No sé qué les parece a ustedes, pero desde luego huele un poquito a cortina de humo. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se pronunciaba en estas últimas horas en una entrevista en esos términos. Bueno, yo pienso que el Gobierno necesita deteriorar todas las instituciones como no habíamos conocido en democracia. Necesita que a través de la estrategia de la carcoma todo el andamiaje constitucional que nos hemos dado los españoles en estos 46 años caiga a plomo. Y en la conferencia de presidentes lo mismo. Vamos a ser muy claros, ni media concesión al independentismo, porque Sánchez no tiene ningún proyecto, es mantenerse el tiempo que se pueda ahí para amnistiar a su entorno, que está de corrupción hasta arriba. Bueno, desde luego aumentar 7.000 millones de euros esa financiación de vivienda, además anunciarlo en una jornada como esta, sin... No sé, quizás en el día de ayer, ¿no? Hubiese sido mejor anunciarlo en el propio Consejo de Ministros y no justo después de la comparecencia de Leire Díez, digo, no sé. Suena cutre y yo sobre todo la primera reacción que creo que hay que tener es que a lo mejor Sánchez debería escuchar más a las comunidades autónomas en lugar de ir por el camino que le está llevando de la ley de la vivienda, que de los poquitos sitios en los que se ha puesto en funcionamiento, ¿no? Porque es competencia de las comunidades autónomas. En Cataluña lo que ha hecho ha sido sacar casi todas las viviendas del mercado del alquiler y complicar todavía más la situación. Yo creo que hay otras alternativas. La Comunidad de Madrid tiene propuestas como el Plan Vive que están funcionando y que a lo mejor lo que habría que hacer es llevarlas a esa conferencia de presidentes y que se debatan y que otras comunidades autónomas igual puedan inspirarse en la Comunidad de Madrid en ese sentido. Yo creo que en cuanto a la conferencia de presidentes en sí mismo, lo bueno es que se han planteado nuevos temas que son fundamentales, que creo que es lo mínimo que podemos esperar, que si se va a hacer, se pretende hacer concesiones al independentismo, como decía la presidenta, que no se puede tolerar, lo mínimo es que las comunidades autónomas puedan opinar. Y bueno, con ese nuevo orden del día se va a poder hacer y es importante también que este gobierno, que pervierte las instituciones y pervierte hasta la propia presidencia del gobierno como una institución, o el Consejo de Ministros, ¿no? Que tendrían que haber anunciado mejor a eso ayer, no pervierta también una institución que tiene que seguir estando, que es la Conferencia de Presidentes, para hablar de los temas que ocupan a todos los españoles. Sí, estoy muy de acuerdo. Es decir, esto es un timo. Es decir, la vivienda ya es casi la primera preocupación de los españoles. Desde luego es el cuello de botella que de alguna forma que marca, bueno, uno de los cuellos de botella, el otro es la precariedad laboral y los bajos salarios y las desigualdades que marcan un poco la desafección de los jóvenes con el sistema y con los partidos tradicionales. Que Sánchez prometió en el año 2023 que 184.000 viviendas se han puesto en funcionamiento solamente el 25%. La gente oye constantemente que se están poniendo en funcionamiento por parte de las distintas administraciones viviendas
y sin embargo el joven no tiene ninguna oportunidad de decir, bueno, pues vamos a ver yo con lo que gano, con tal, a qué tipo de vivienda puedo, que puedo pensar que puedo adquirir, ¿no? Entonces yo creo que esa desconexión con la realidad es lo que está deteriorando mucho, yo creo, el sistema político. Yo creo que hay dos grupos que de alguna forma marcan la agenda del posible cambio electoral, que por un lado son los jóvenes y por otro lado son las clases medias desfavorecidas, ¿no? Clases que eran medias hace no demasiado tiempo y que son ahora clases medias bajas, que han reducido claramente su poder adquisitivo, que no pueden llenar el carrito de la compra de forma razonable, por supuesto, no estoy hablando de grandes lujos, y que cada vez lo ven todo más caro y que su poder adquisitivo está menguando. Y el tema de la vivienda yo creo que es un tema absolutamente capital, y los políticos y especialmente este gobierno, que tiene la responsabilidad con las leyes que ha puesto en funcionamiento, que son absolutamente intervencionistas y que son poco realistas, es decir, porque al final hay un problema claramente de oferta, y lo único que hacen es poner desde el punto de vista fiscal que trabas a la promoción, ¿no? Francas. A ver, hablar de vivienda y Pedro Sánchez es como hablar de un mago malo. O sea, es un señor que saca de la chistera, pero en vez de un conejo, en este caso, saca una rata muerta, porque no ha dedicado ni un esfuerzo, ni un puñetero minuto, y probablemente casi ningún euro para el tema, con lo cual evito hablar de eso y que hablen solo. De todos modos, voy a ser un poco malo. Parece que este viernes hay la reunión de presidentes de comunidades autónomas, que se ha aumentado el temario, Barcelona, pero no el tiempo. O sea que los presidentes de comunidad siguen teniendo 10 minutos. Sí. Supongo que están contentos, y ahora seré malo con el PP, están contentos los del PP para que en 10 minutos les den opción a hablar de 16 temas. Sí. Hombre, podrían hablar de 25 también, con citarlos seguramente no pasaría nada. O 150 si un tío muy rápido hablando, pero es evidente que no van a conseguir nada. Es decir, ¿de qué van? Hombre, de payasos no van, pero lo que van a hacer es el payaso. Porque les han tomado el pelo, o les van a tomar el pelo el viernes, por activa, por pasiva y por medio pensionista. Y si no, el tiempo. Una vez más, lo de llevar un clavel en la mano tiene sus problemas. Hablando del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, valorando la comparecencia de Leire Díaz de esta mañana. Pues mire, que nos toman, y lo voy a decir yo creo que en el término que todos los españoles pensamos por que por cierto es un término que está en el diccionario de la Academia Española de la Lengua, que nadie me diga nada porque está en el diccionario de la Academia Española de la Lengua, es que nos toman por que ya está bien, es decir, esta señora no está escribiendo ningún libro de investigación, esta señora convoca una rueda de prensa y no admite ningún tipo de preguntas, se pasa media hora haciéndose un show de fotos. Ayer por la tarde va a Ferraz y llega al acuerdo con Ferraz para decir que se ha dado de baja, pero hoy dice que es una suspensión temporal, hay un acuerdo claro con el Partido Socialista. Nos toman por tontos, dice José Luis Martínez Almeida, lo dice el alcalde de Madrid de otro modo que aquí no vamos a retransmitir por respeto a nuestros oyentes. Dos últimas cuestiones muy rápidas. The Times, atención, cómo recoge precisamente el bulo de la bomba Lapa al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y atención de Telegraph, que advierte a Reino Unido de que no siga nuestros pasos, de cómo España se ha convertido en ejemplo de todo lo que puede salir mal cuando un gobierno socialista lo que hace es imponer su agenda ideológica sin ningún tipo de límites. Es lo que denuncia este diario británico, donde dedica además un extenso reportaje a las consecuencias del modelo energético de Pedro Sánchez, a la negativa de las nucleares y un largo etcétera. Les recomiendo esa lectura. Por lo demás, no hay tiempo para más. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. No se pierdan esta noche esa entrevista en El Gato al Agua a Leire Díez de José Javier Esparza, en la que también estará Julio Ariza, estará José Javier Esparza, Julio Ariza, Xavier Ocajo y yo misma. Les veo esta noche y por lo demás que tengan un feliz día. Adiós.